Mucho se habla de la importancia de la genética en nuestro cuerpo y en nuestra salud, pero la verdad es que, la genética solo es el 10% del problema. El 90% restante reside en tu manera de vivir, en tus hábitos. La genética no es un destino. No, no es una condena. Tu cuerpo es un reflejo de tus hábitos, no de tu genética. Es cierto que heredas predisposiciones de tus padres, enfermedades que pueden latente en tu interior, pero lo que sí está en tu mano es cómo tratar esas cuestiones, cómo manejarlas, cómo evitar que se expresen. Porque al final, ¿qué son las enfermedades genéticas? Son la expresión de genes que se activan y se expresan. Y tú puedes evitar que lleguen a manifestarse. ¿Cómo se expresa la genética? Lo primero que debemos tener en cuenta es que los genes no se expresan solos. La expresión génica es un proceso complejo en el cual participan muchas sustancias. Las cosas no son tan simples como A, B, C. Un gen no se expresa, se inactiva o se expresa. No, la expresión génica es un proceso continuo y dinámico. La expresión génica puede verse afectada por diversos factores. Factores internos. El estado actual de las células, el tipo de célula, su madurez, el momento del ciclo celular, etc. Factores externos. El ambiente, la dieta, el estrés, el ejercicio, fármacos, infecciones, radiación, etc. Lo que llamamos predisposición genética es la tendencia de un individuo a desarrollar una enfermedad. Si hay antecedentes familiares de un mal, es probable que exista un factor genético involucrado en su etiología. Sin embargo, tener un antecedente familiar no implica que la enfermedad sea 100% heredable ni que se manifieste necesariamente en las siguientes generaciones. Un ejemplo clásico es el cáncer. Se han identificado varios genes relacionados con el cáncer, como el BRCA1, BRCA2, genes supresores tumorales. Si un familiar cercano, como un padre o madre, hermano o hermana, tiene cáncer, el riesgo de padecer la enfermedad aumenta. Sin embargo, no es lo mismo si el cáncer fue de mama que de ovario. Si se da en ambos casos, el riesgo es mayor. Si el cáncer fue de páncreas, el riesgo es menor. Aunque la genética nos dé una cierta predisposición, esto no significa que no se pueda evitar. La predisposición genética es un riesgo, no una condena. Hay que tener en cuenta que una persona con antecedentes familiares de cáncer, si lleva una vida sana, puede reducir ese riesgo considerablemente. ¿Qué es epigenética? Es el estudio de cómo los factores ambientales y conductuales influyen en la expresión génica. Es decir, investiga cómo los hábitos pueden influir en la expresión de los genes. Los hábitos influyen en la forma que los genes se expresan, es decir, si se expresan o no de forma normal o anormal. La nutrición es uno de los factores que más influye en la expresión de los genes. La dieta puede modificar la expresión génica. Por ejemplo, hay ciertas modificaciones epigenéticas en el DNA de personas con sobrepeso u obesas que predisponen a generar inflamación crónica. La inflamación crónica predispone a enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. El estrés también influye en la expresión génica. En situaciones de estrés crónico se altera la expresión de los genes y se genera una predisposición para enfermedades como la diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, entre otras. La actividad física regular, por el contrario, es un potente regulador de la expresión génica. Se ha demostrado que la práctica de ejercicios físicos regula positivamente la expresión de los genes. Los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud se deben en parte a los cambios en la expresión génica. Los hábitos son muy importantes. La forma como nos comportamos, lo que hacemos o no hacemos a diario, repercute en la forma como nuestros genes se expresan. Hasta aquí hemos visto que no somos víctimas de nuestra genética, que no es una condena. Somos protagonistas de nuestra salud. No estamos predestinados a enfermar. Nuestras elecciones diarias son las que determinan en última instancia si enfermamos o no. No seas víctima de tu genética.